Hola, profesora. En esta oportunidad, bueno, voy a hacer la defensa del caso propuesto para nuestra evaluación. Vamos a conversar entonces o hacer un análisis rápido del caso en cuanto a la separación del desempeño de funciones del fiscal Karim Khan con respecto entonces a Venezuela 1. Bueno, en el mes de noviembre, la Fundación Arcadia, liderada por el doctor Robert Carmona Borja, abogado venezolano, introduce un recurso ante la Corte Penal Internacional al enterarse luego de una publicación del Washington Post de que la defensora del Estado venezolano era cuñada del entonces fiscal Karim Khan. En esa oportunidad o en esta primera intervención de los abogados, pues a muchos les parece una locura, lo ven como una locura, no tienen ninguna experiencia en el tema de la Corte Penal Internacional. De hecho, la decisión es que la respuesta a este recurso o a este escrito es que el fiscal continúe en sus funciones de investigación del caso Venezuela 1. Y sin embargo, este abogado Robert Carmona Borja y todo su grupo de abogados continúa en la intención de poder darle, digamos, o continuar con ese tipo de intervenciones para evitar el tema de intereses personales. Ahora bien, una vez es prácticamente como desestimado este tipo de recursos, él recurre entonces a introducir otro recurso para poder demostrar el por qué se debería remover de su cargo el fiscal en ese momento actuante. Para ese entonces, el abogado Carmona Borja no tenía legitimidad para la entonces Corte Penal Internacional porque no era parte del caso. Sin embargo, los abogados en una traducción del Estatuto de Roma fueron muy precisos en decir que en la traducción se trata de que cualquiera puede intervenir en un asunto, es decir, un concepto extenso, manos legal, no, perdón, no propiamente el caso. También ya fueron entonces a la sala de apelaciones de la Corte Penal Internacional, donde se le solicitó actuar de oficio, que es su competencia, y el resultado de esto en febrero del 2025 de este año fue que entonces el fiscal fuera removido del caso, porque se demostró además que tenía relaciones familiares, era su cuñada, tenía relaciones laborales y por supuesto relación jerárquica, 3 de los 4 motivos para los cuales se recusara el fiscal. Ahora bien, esto por supuesto pone en tela de juicio la credibilidad de la Corte Penal Internacional eh, ante otros estados que hacen parte del Estatuto de Roma, porque, bueno, ¿cómo confiar en algo donde está involucrado un fiscal propio, además que fue recomendado por la ONU, que fue puesto allí por su, digamos, anterior buen desempeño? Y pues hace, por supuesto, eco en las víctimas y en los testigos. eh, Empieza el temor de, oye, seguramente dio información sobre mí, ya saben que soy testigo del caso, eh, aun y cuando cuentan con un programa de protección a testigos, e igual las víctimas pues se revictimizan porque, digamos, la corrupción de Venezuela llegó hasta las instancias de la Corte Penal Internacional. Igual el fiscal también se recusa, además se aparta porque tenía investigación de acoso también en otro caso. Bien, en cuanto a las preguntas generadoras con respecto al tema, en la primera oportunidad es imaginarme ser parte del equipo asesor del fiscal Karim Khan y cómo manejaría el tema de credibilidad. Bueno, el tema de credibilidad en cuanto a se tiene que hacerse mediante un lenguaje asertivo, un lenguaje de empatía, por supuesto asumiendo los errores, no en su totalidad porque dejaría al descubierto las grietas del ente, pero sí un discurso de aceptación de que hubo errores, de que se deben corregir, de que en este nuevo proceso, en esta nueva etapa del proceso se van a corregir y que en futuras acciones del fiscal no volverán a presentarse, porque recordemos que si bien el fiscal se recusó de este caso o se separó de este caso, mantiene sus funciones dentro de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿Qué mensaje público darían a los estados, a los miembros del Estatuto de Roma con respecto a todo lo que ha sucedido en este caso? Sin duda alguna es de confianza. Debe haber
un mensaje propiamente de seguir confiando en la legitimidad del órgano penal internacional, en sus procesos organizativos, en sus procesos de confidencialidad, sobre todo del tema de los testigos. Muy importante ser muy claros y precisos de que esto, como en cualquier ámbito laboral o ámbito personal, se pueden presentar situaciones, pero no en un 100% será así. A lo mejor se presentó en este caso en el tema venezolano porque hay muchos intereses por medio con respecto al gobierno, pero posiblemente en nuestros casos se resuelvan más ágilmente, como es el caso de Ucrania, que el mismo caso lo lleva al fiscal Caricam y que fue mucho más expedito. En cuanto que si la sala de apelaciones insiste en que Karim Khan debe inhibirse, ¿quién debería asumir el cargo? Sin duda alguna, el que, bueno, tengo entendido que de hecho su asistente, un sudafricano, es el quien tiene el mando actualmente del cargo. Por supuesto, tiene total conocimiento del cargo, posiblemente ha asistido a entrevistas de testigos, lleva por supuesto documentales, lleva conocimiento de forma y fondo del caso, lo que permite además que dentro de sus funciones de oficina, de trabajo, de papelería, pueda conocer un poco más a fondo, porque no está en la palestra pública, sino que mantiene constante conocimiento del caso. Por supuesto, tiene total confianza en seguir con el caso, conoce las víctimas, conoce el trasfondo, conoce los procedimientos que se han llevado a cabo. Por supuesto, hay que hacer una reestructuración para saber en qué punto de la investigación fue viciado el proceso. Y qué argumentación a favor debería tener el nuevo encargado de la negociación con Venezuela para que no parezca que se está cediendo a presiones políticas. Sin duda alguna, la diplomacia es muy importante. Obviamente la presión por parte de la ONU también. La Corte Penal Internacional tiene muchas, digamos, estrategias para poder hacer presión, pero sin duda la diplomacia, el hablar de que si no hay nada que temer, no habría nada que ocultar, entonces lo importante que es para la transparencia y sobre todo para que el Estado venezolano también quede absuelto de todo esto y que en ningún momento hubo ningún tema de corrupción ética, porque además por lo cual se interpuso el recurso fue por corrupción ética, y al Estado venezolano le convendría entonces querer solucionar rápidamente el asunto del caso de Venezuela 1. Bien, muchas gracias, profesora. Pues, mi nombre es Maybe Gómez.